Un universo en donde los animales ya no pueden ser comidos. Un virus arrasó con todas las especies animales y tenemos que buscar otras opciones para poder comer. Esto es Cadáver Exquisito. Hola, soy Nao y esta vez les traigo la reseña sin spoilers de Cadáver Exquisito, un libro escrito por Agustina Basterrica. En este libro seguimos la historia de Marcos Tejo, quien es el supervisor de un frigorífico. Nuestro personaje es un hombre bastante sombrío que detesta el mundo en el que él vive y su situación actual. Y peor aún, como supervisor del frigorífico, él odia el trabajo que tiene que hacer. Como ya lo dije, este libro está basado en un universo en el que los animales ya no se pueden consumir, entonces los humanos tienen que buscar otras alternativas que les ofrezcan la misma cantidad de proteína y nutrientes. Entonces, ¿de dónde sacaron la carne las personas? Se preguntará usted en casita. Y sí, es justo lo que estás pensando. La humanidad ha tenido que recurrir al para poder sobrevivir y llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, hay personas como Marcos Tejo quienes se rehúsan a consumir esta nueva carne especial. En Cadáver Exquisito nos damos cuenta de cómo es el negocio de la carne y se hace la pregunta de ¿qué pasaría si fuera al revés? Además, también en este libro nos adentramos muy profundamente a la psique de Marcos Tejo, quien es nuestro protagonista, y nos enteramos de muchas cuestiones acerca de su vida personal y de su forma de pensar. Ya lo mencioné antes en este mismo video, pero creo que es importante recalcar que Cadáver Exquisito es un libro bastante sombrío. Incluso puede llegar a hacerte sentir triste, molesto, incluso raro contigo mismo. Y es que este libro no solamente se dedica a responder la pregunta de cómo sería el mundo si todo fuera al revés, sino que también se encarga de hacer una crítica social que en mi opinión está bastante acertada. Esto lo digo precisamente porque en este libro no solamente nos damos cuenta de cómo es el negocio de la carne, sino que también nos podemos dar cuenta de cómo somos los humanos cuando estamos bajo presión, cuando estamos en una situación bastante diferente a la que estamos acostumbrados. Y sobre todo creo que este libro habla acerca del tema de qué tan fácil es corromper al ser humano. Este libro es bastante interesante y no solamente por el shock que te puede inducir las escenas tan gráficas que se describen ahí, sino que también es interesante analizar el mundo en el que Marcos Tejo vive, en la sociedad que ha quedado después de un virus, y el tipo de pensamientos que surgen en la mente humana después de que los animales se consideran violentos, salvajes, peligrosos y sobre todo inútiles. Había visto muchísimas reseñas acerca de este libro, sobre todo en TikTok, precisamente por su premisa que nos habla de un mundo muy diferente al que conocemos. La verdad es que desde el segundo uno en el que vi que habían muchísimas reseñas acerca de este libro, se me antojó leerlo. Tenía muchísima curiosidad acerca de esta historia, acerca de sus personajes y de la construcción del mundo. Sin embargo, creo que Cadáver Exquisito me dejó con las ganas. Creo que ya lo he dicho en este canal y es que la verdad yo soy bastante fan de las distopías, ya me he leído varias y justamente esperaba eso con Cadáver Exquisito. Esperaba una distopía que me hiciera reflexionar acerca de las cosas, acerca del mundo en el que vivimos, que me hiciera ver las cosas de manera distinta. Y debo decir que Cadáver Exquisito sí me hizo reflexionar un poco acerca sobre todo de cómo los humanos vemos a los animales, cómo también tratamos a la vida silvestre y lo inferiores que podemos llegar a considerarlos. Y este tema es bastante cercano a mí porque a mí me encantan los animales, yo tengo mascotas, he convivido con animalitos prácticamente toda mi vida y simplemente el hecho de pensar de que puede que haya personas haciéndoles daño o de que estos animalitos sufran, me da un pesar, o sea, yo me siento muy triste, me siento muy, no sé, me da una impotencia saber, por ejemplo, cuando hay desastres naturales y los animales tienen que estar ahí, que no hay nadie que les ayude, cuando el humano simplemente por ganar dinero empieza a destruir sus hábitats, no sé, me da mucha impotencia, me siento mucho dolor por esos animales y creo que Cadáver Exquisito, precisamente como crítica social, hace un excelente trabajo, no solamente por esto, porque no solamente habla acerca del abuso animal, sino que trata cosas como la corrupción, la discriminación, el luto y lo difícil que a veces es la vida. Además, creo que Cadáver Exquisito también puede llegar a caer en la categoría de body horror, porque la verdad, aunque estés
incluso tal vez acostumbrado, que ya hayas leído muchas distopías o que ya hayas leído libros de terror o de horror, creo que aún así es bastante choqueante leer esas escenas en las que los humanos están siendo sometidos a esos tratos tan horribles. Así que como les digo, en realidad Cadáver Exquisito yo tenía muchísimo hype, esperaba amarlo porque a mí me encantan este tipo de historias. Sin embargo, la historia me dejó muchísimo que desear. Yo esperaba que la autora hubiera hecho un poco más acerca de la construcción del mundo, porque nunca se nos dice mucho acerca de este virus que atacó a los animales. Tampoco se nos dice muy bien como qué es lo que causa o si puede afectar a los humanos o no. No se nos dice mucho en realidad. Creo que más bien quiero pensar, obviamente yo no soy la autora de este libro, quiero pensar que lo que ella quería hacer era precisamente esto, hacer una crítica acerca de cómo es la sociedad actualmente y cómo en realidad no sería bastante distinto si llegara a ocurrir algo como lo que ocurre en este libro. En fin, yo creo que me pareció incluso un poquito plano, no, como que no terminé de hacer clic con ninguno de los personajes. Al contrario, Marcos Tejo, no me caes bien, amigo, no, no. Mm. Y creo que incluso tal vez ese era el punto, o sea, porque realmente el mundo de Cadáver Exquisito es horrible, es sombrío, la gente está muy desconectada de la realidad y me parece que todos los personajes son un poquito basura, en mi parecer. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto del arte. Si te hace sentir algo, ya logró su cometido. Pero en fin, realmente yo no quisiera dar muchos spoilers acerca de lo que pasa en este libro. Creo que hasta el momento no he dado ninguno. Creo que todas las cosas que he dicho hasta el momento ya son cosas que saben si es que han leído o escuchado acerca de este libro en TikTok o en Goodreads o en cualquier otra red social. Pero ajá, si me lo preguntan, no, yo no recomendaría este libro simplemente porque es demasiado gráfico y creo yo que no a todo el mundo le gustan ese tipo de historias. Y no diría yo que es innecesariamente gráfico. Sin embargo, para mí esto no es suficiente. O sea, yo lo he dicho mucho en las reseñas que hago acerca de este libro. Lo dije en Goodreads, se lo he dicho a 1000 personas. Lo que busco es la historia. Lo que yo busco hacer cuando leo un libro es conectar con los personajes, es sentir tal vez empatía, algún tipo de conexión. Y la verdad es que no lo logré con este libro. Y no solamente por los personajes, sino por la historia en sí. Les digo, yo esperaba mucho más acerca del mundo, yo esperaba mucho más a saber acerca de esta sociedad en la que viven, y aunque sí lo hacemos, creo que se queda bastante corta esta novela. Originalmente yo le había dado una sola estrella en Goodreads, porque la verdad los personajes me parecieron bastante planos, no me parecieron memorables. Hubo muchos momentos en los que Marcos Tejo, el protagonista, me pareció incluso así como bastante infumable. No solamente por su personalidad, que es bastante sombría, muy lúgubre, sino porque se la pasaba comparando la voz de los personajes con cosas random. Y no solo, o sea, literalmente eso pasó varias veces en el libro, no solamente una vez, varias. Siento que era bastante innecesario usar ese recurso una y otra vez. Y aunque no podría decir que este libro es predecible, al menos al final, sí, el final no, o sea, sí, la verdad es que sí, con el final me sentí enojada, no porque sea un final malo, sino porque es como que, en serio, o sea, hicimos todo esto, nos contaste todo esto, pasaste por todo esto simplemente para terminar así, ¿es en serio? Y digo, bueno, Marcos Tejo es un hombre, al fin y al cabo es un ser humano, hombre, pero aún así, no lo sé, o sea, siento que este libro pudo haber sido muchas cosas, siento que le faltó explotar todo ese potencial que tenía, porque, ajá, no es un libro malo, no lo disfruté, obviamente, claro, claro está, pero funciona, logra su cometido, al menos como una crítica social, al menos como un body horror, pero creo que sí, la historia pudo haber dado más de sí. Así que cuéntenme ustedes en los comentarios, espero no haber dado ningún spoiler, según yo, no, no dije nada más de lo que tenía que decir. ¿Les gustó este libro? ¿No les gustó? Si les gustó, ¿qué fue lo que les gustó? Y si no les gustó, ¿qué fue lo que no les gustó? Me encantaría saberlo, me encantaría leerlos en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en un próximo video.